Felipe, que ha cambiado el mundo. Así es, no solo en el resto del mundo, sino que también en Chile. Y en Chile lo hemos visto con Hydro Aysén. Claro. Que la verdad, y nosotros lo comentamos en este programa, cuando pasó el tema de, y ustedes se deben recordar, de la sanitaria durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei, hubo privatización de la sanitaria, yo me acuerdo reportear La Moneda en esa época, y más allá de un par de editoriales, más allá de un intercambio epistolar en el diario Mercurio, no pasó mucho. Pero ahora, a propósito del tema de Hydro Aysén, explotó un movimiento social, de movilización social, que de verdad nadie anticipó. Absolutamente nadie. ¿Y por qué nadie anticipó? Porque no necesariamente tiene que ver con el tema medioambiental, sino que tiene que ver con, yo diría, Salfate, y ayúdame si estoy perdido, tiene que ver con un descontento social. Exacto. Que va un poco de la mano de lo que comentabas tú hace algunos días, que cuando las sociedades de alguna manera se van desarrollando, hay algunos que van quedando atrás. Exacto. Y que de alguna manera esos que van quedando atrás sienten que no están siendo representados y no están siendo escuchados. Entonces, ustedes no pueden hacer lo que quieren. Exactamente. Entonces, acá no necesariamente tiene que ver con que, oye, nosotros no queremos energía sucia, queremos energía verde, sino que es eso y más. Y esa movilización social claramente se hizo ver con Hydro Aysén y posteriormente se han desencadenado otro tipo de protestas que lo vamos a ver más adelante. Y a propósito de eso, es que de alguna manera quisimos presentar hoy en el programa las protestas que han cambiado al mundo. Y vamos a comenzar con lo que está ocurriendo ahora, por estos días. Algunos dicen que ha ido perdiendo fuerza, hay otros dicen que están como a la guaite respecto a lo que puede hacer el actual ministro de Educación, Felipe Bulnes. Me refiero al movimiento estudiantil. Otra vez, ya pasó en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en 2006, ahora pasa en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, les explota en la cara un problema que se viene arrastrando desde la década del 80, cuando la educación pública pasa a manos de las municipalidades, por una parte, me refiero a la educación escolar, y por otra parte, el tema de las universidades. Luego que durante dictadura se dictaran ciertos decretos y que en democracia se desarrollaron, que tiene que ver con las universidades privadas y el concepto del lucro, que no es otra cosa que está establecido por ley, que las universidades son sin fines de lucro. Pero como suele ocurrir en Chile, tú ocupas la ley para tu beneficio. No puedes lucrar, pero sí lo puedes hacer a través de sociedades o a través de inmobiliarias y por lo tanto lucras igual. Pero como en Chile somos así, mientras no aparezca la universidad agarrando plata, sino que aparezca una inmobiliaria asociada a los socios de la universidad, no pasa nada. Suele ocurrir en Chile que cuando se hace trampa y tú estás metido en esa trampa, miras para la vereda del frente. Bueno, la primera marcha ocurrió el 15 de junio, 7.000 personas, la segunda el 16 de junio, cerca de 80.000 en Santiago. De hecho, ustedes se recordarán que se puso en la prensa que había sido la movilización social más grande del regreso a la democracia. Desde el año 1990 que no pasaba algo así. Que además del descontento social se suma y que ahora contamos con esta gran herramienta que se llama Twitter y Facebook y otras redes sociales más que hacen posible que este descontento social pueda organizarse de tal forma de poder llevar a toda esta gente a la calle, porque me imagino obviamente que el movimiento, por ejemplo, de los pingüinos durante el gobierno de Bachelet, también fueron millones los estudiantes que salieron a las calles a protestar, quizás con el mismo fin de hacer una educación más igual. Sin embargo, gracias a Twitter y a las redes sociales, que no hay que quitarle mérito a ellos, han podido ser mucho más organizadas y mucho más efectivas en el término de mandar un mensaje a una autoridad respectiva, ¿no es cierto? Claro, y ya no es necesario, como era por ejemplo en la época de la dictadura, donde aparecían los dirigentes de la oposición de entonces, llamando a las movilizaciones sociales, o paseándose por el centro, como lo hacía Gabriel Valdés, y se ponía de acuerdo con los kiosqueros del centro para que, lanzando el panfleto, se daba por hecho que la protesta empezaba. Lo que dice la Javera tiene razón, tiene que ver con la convocatoria y donde ahí las autoridades quedaron pagando. ¿Por qué? Porque claro, después de eso apareció, oye, nosotros vamos a monitorear las redes sociales porque aparentemente en las redes sociales como que la gente se está apresando. En fin, pero esto tiene de alguna manera un inicio y hemos querido sintetizar porque han pasado muchísimas protestas que cambiaron al mundo y vamos a comenzar con una que se revivió de alguna manera con la candidatura del actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Me refiero a lo que pasó en el 28 de agosto de 1963 con el gran Martin Luther King. Así es. Yo tengo un sueño que de alguna manera lo revivió, como digo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Fueron entre 200.000 y 300.000 las personas que participaron de esto. Marcha en Washington por el trabajo y la libertad, donde ahí aparecía, como decíamos, y de alguna manera esto ayudó a la aprobación de los derechos civiles y la ley del derecho a voto. Por lo tanto, la movilización social no solo se quedó en protestar y en gritar un par de consignas políticas, sino que de alguna manera transformó a lo que significa hoy Estados Unidos. Si Martin Luther King estuviera vivo y supiera que Barack Obama, un afroamericano, es presidente de Estados Unidos, créanme que no solamente diría cumplimos el sueño, sino que además lloraría. Claro. Y lloraría de la emoción porque hace muchísimo Ahora, tiempo. al ver que está vendido, diría, lo logramos, pero nos traicionaste. En el camino, claro. Exacto. El negro dio al blanco. Negro de mierda. Ahora, las protestas estudiantiles, ustedes muy bien saben, en nuestro país comenzaron en la Universidad de Concepción con la creación del movimiento de izquierda revolucionario durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva, pero el año 1968, en París, en Francia, ocurrió justamente este movimiento con el resultado, la mayor revuelta estudiantil y la huelga general de la historia de Francia y posiblemente de Europa Occidental. 9 millones de trabajadores. La revuelta de mayo del 68, como es conocida, por supuesto, como tal no provocó cambios realmente decisivos en la sociedad francesa, pero sí fue a la primera vista la más grande de las movilizaciones estudiantiles que han existido. Francia a la vanguardia. Donde los estudiantes hacían sentir su voz. Y obviamente en nuestro país el año 1967 comenzó también, Xalfalde, tú te recordarás, con la gran reforma de la Universidad Católica, el movimiento gremialista, el Mercurio Miente y todo aquello, bueno, donde también los estudiantes universitarios, hicieron ver su malestar, y como yo decía, en la izquierda fundando el MIR, los hermanos Enrique, en la Universidad de Concepción, donde de alguna manera se comenzó el germen de los movimientos estudiantiles que por supuesto después derivaron en movimientos políticos como la UDI, por ejemplo, a través del gremialismo La Católica, o como movimientos un poco revolucionarios y marxistas como el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR. Bueno, y un poco lo decía la Javiera Suárez respecto a el poder de las redes sociales. Y durante este año, la verdad que nosotros fuimos testigos de una situación que ocurrió el 11 de febrero del año 2011 en Egipto. En un país que había sido gobernado los últimos 30 años. Esa imagen, Y ustedes podrán imaginar que un tipo que está 30 años o es dictador o pega en el palo. Exacto. Porque claro, tú te puedes hacer de las instituciones como lo está haciendo Hugo Chávez, porque hay que decirlo, Hugo Chávez se hace de las instituciones, se aprovecha de las instituciones, se aprovecha de la debilidad de la oposición para cada vez hacerse más del poder, y lo que hace Hosni Mubarak es justamente aquello. Y fíjense que el 11 de febrero del año 2011 comenzó esta revuelta a través de algunos blogueros, algunos tuiteros, algunos tipos que por las redes sociales comenzaron a decir, oye, la comunidad internacional, ¿no les parece que llevamos 30 años con un gobierno autoritario, un gobierno absolutamente concentrado en una persona? ¿No será hora de alguna manera desarrollarnos como una democracia occidental donde existe la alternancia en el poder, por ejemplo, donde existen elecciones libres e informadas, no elecciones, comillas, libres, cuchufleteadas, y donde siempre gana uno y el resto pierde? Bueno, así es como finalmente esta revuelta provocó el enfrentamiento primero, que suele ocurrir, el negar que tú estás equivocado, el decir que lo que tú has hecho es lo correcto y que la sociedad que te está implorando, y como dice la Javiera, no solo la de Egipto, sino que la comunidad internacional te está diciendo, compadre, es ahora o te mueres. Es ahora o nunca. Y finalmente Hosni Mubarak cede el poder de a poco con jinete del apocalipsis y se establece esto. Ojo, que yo diría que este proceso que después se repite en Marruecos y en otros países, de alguna manera también se rebotó y llegó a nuestro país, y yo diría que esto ayudó muchísimo respecto a lo que hemos estado viendo con Hidroaicén, con el tema del matrimonio homosexual, con lo que ha significado también el movimiento estudiantil y otras manifestaciones que han aparecido en nuestro país en los últimos, no sé, 5 o 6 meses. Que de hecho, para los fines de esta dictadura que había en Egipto, ellos cometieron un grave error, que fue no detener a tiempo todo lo que tiene que ver con las libertades individuales a través de la web. Muy distinto, por ejemplo, a lo que ocurre en Cuba, donde esto evidentemente podría haberse gestado hace mucho rato. Sin embargo, en Cuba la libertad está tan robada a la gente que no te puede organizar. Casos como Joanny Sánchez, una bloguera que es conocida en todo el mundo, pero que en Cuba no tiene mayor repercusión, y no han permitido
permitido que una gran cantidad de cubanos que se sienten de la dictadura castrista logren organizarse para levantar movimientos de este tipo que socavan este tipo de regímenes que son francamente nefastos. Lo mismo ocurre en Venezuela y lo lamento por los venezolanos. De repente, claro, cuando la gente se une para pelear frente a algo determinado, como Hidroicén, como la educación, etcétera, bien, yo no estoy de acuerdo en absoluto ni con Fidel Castro, obvio, ni con el presidente de Egipto, ni con Saddam Hussein, ni nada. Vale. Pero también es complicado porque como es gente que siempre ha estado bajo el régimen dictatorial, al minuto de que le sacan a este dictador, no saben mucho para dónde ir, porque uno ve que después queda las embarradas, uno ve que después de Saddam Hussein, uno podría decir, le devolvimos la libertad a la gente en Irak, lo cual me parece perfecto, por favor, no malentiendan, pero es bueno de que en los temas políticos, de que haya una organización de fondo para que la ciudadanía no se pierda después en el camino. Lo que pasa es que hay un dicho, es mejor una mala democracia que una buena dictadura. Así es. No, mala la dictadura y malo también si es que no están bien organizados y terminan en otro cosas de violencia. Claro, y para cerrar un poquito este tema, sí hay que decir, y aquí nosotros hemos enviado bastantes mensajes, y nosotros sabemos que las autoridades, tanto de gobierno como de la oposición parlamentaria, que lo aclaro, porque la oposición no solo está en el Congreso, y que nos ven, es que claramente las movilizaciones sociales son capaces de esto y más. Y si uno quiere hacer un análisis detallado y preciso, hay que decir que la oposición política a este gobierno no votó a Joaquín Lavín. A Joaquín Lavín lo votaron ustedes, los que salieron a las calles. Fue la autoridad de Gobierno. Exactamente. Muy bien, Felipe.